¿Para qué sirve un transformador? En realidad lo que hace es justamente jugar subiendo la tensión y bajando la corriente o viceversa para adecuar cualquier fuente de tensión alterna que yo tenga a lo que necesito. Y efectivamente es cualquier fuente. Lo voy a decir así. Un caso típico sería, supongamos que en mi casa tengo algún tipo de sistemas de iluminación comprado en Argentina que trabaja con 220 y otro comprado fuera del país que trabaja con 110. Si yo compro una lamparita de filamento de las antiguas incandescentes que fue pensada para que ilumine con 110 y la conecto a 120, se quema. Si tengo una lamparita de 220 fabricada para trabajar con 220 y la conecto a 110, no se quema, pero ilumina muy poquito. Necesito que cada una tenga su valor de tensión. Si a mí me están entregando un único valor de tensión que es 220, es lo que me entrega la empresa de distribución eléctrica, la ventaja de los transformadores es que con eso yo puedo usar artefactos que necesiten 220, artefactos que necesiten 110 e incluso artefactos que pueden necesitar más. Si bien no es común necesitar más en forma directa, digo, hay artefactos, las antiguas o tradicionales fotocopiadoras, las impresoras láser, los TV de tubos, necesitaban elevar la tensión un montón, yo podía hacerlo. Entonces, elevar o bajar la tensión, no gano potencia, pero acomodo a lo que corresponde. Entonces, la primera cuestión es, lo voy a decir así, si en las casas hubiese pilas, baterías para alimentar las cosas, aunque fueran de valores grandes, supongamos que alguien me da una pila de 220 volts, una pila terriblemente alta, al fin y al cabo era simplemente apilar, amontonar, y yo quiero conectar acá una lamparita de 110, tengo problema, porque no hay manera sencilla, sin mucha pérdida, de cambiar los 220 a 110 si es continua. De hecho, una de las maneras podría ser, y muy incómoda y muy poco recomendable, poner dos resistencias iguales. Entonces, como acá habría 110 acá y 110 acá, podría empezar a pensar, es muy problemático esto, pero para notar que sería un lío, tratar de poner la lamparita acá, pero habría que ver porque en realidad tengo dos en serie, es un lío. Si yo tengo una fuente de continua de 220 y quiero usar un artefacto de 110, tengo un problema. En cambio, si estos 220 son de alterna y tengo un artefacto de 110, no tengo más que agregarle un transformador de 2 a 1, con el doble de vueltas de un lado que del otro. Entonces es muy sencillo de subir o bajar, de transformar, elevando la tensión o disminuyendo la tensión sin problemas. Entonces, un único valor de distribución hace que yo pueda usar en mi casa de 220 tanto artefactos 220 como artefactos de 110, e incluso alguien del extranjero que vive en un país que usa 110 podría usar 110 o 220, simplemente usa este mismo transformador al revés. Ellos lo tienen fabricado al revés para que sea elevador, pero tienen transformadores que elevan de 110 a 220 para poder usar artefactos de 220. Entonces, una primera cuestión es eso, para elevar o disminuir la tensión sin pérdida, por lo menos no una pérdida importante de potencia. Pero eso me lleva a otro uso bastante más interesante, que tiene que ver con un problema muy importante que se presenta cuando quiero enviar energía eléctrica a mucha distancia. Vamos a imaginar que tengo acá 220 y tengo un pariente que vive a 100 kilómetros y digo, bueno, tiro cable al costado de la ruta y él va a usar allá una resistencia de 10 ohm. En realidad esto usa varias cosas en paralelo para que vean el consumo. Veamos primero qué corriente implicaría esto. 220 ohm. De mi casa yo le entrego unos cables, van 100 kilómetros. Es una considerable distancia. Puede ser mayor, van a ver, cuando tengo un lugar de generación eléctrica hasta donde llega es mucho más de 100 kilómetros, pero tomemos eso como referencia. Imaginemos igual que los cables son suficientemente gruesos para que la pérdida no sea importante. Después vamos a razonar algo sobre los cables. Pero hagamos este cálculo. Si yo tengo entonces una tensión de 220 aplicada a una resistencia de 10 ohm,
la corriente que va a ir y que va a volver por estos cables es 220 sobre 10, 22 amperes. No es una corriente impresionante, ¿eh? De hecho en las casas es bastante típico que las protecciones recién actúen cuando uno está en 25 amperes, 40 amperes, así que es el consumo típico posible de una casa. Entonces él alimenta su casa, las cosas de su casa, y el total de las cosas que conecta terminan dando una R equivalente de eso. ¿Cuál es el problema que tengo acá? Resulta que cables para 22 amperes son cables relativamente gruesos. No son terribles, pero si pudiera hacer eso con cables más finos, ahorraría plata. 100 kilómetros de cable normal de 22 amperes. ¿Y cómo lo podría ahorrar? El tema es el siguiente. A alguien se le ocurre la siguiente idea. Dado que los transformadores me permiten elevar y disminuir nuevamente la tensión, ¿por qué no hacer lo siguiente? Yo parto acá con los 220 y pongo en mi casa todavía un transformador elevador. Fíjense que para hacerlo bien notorio, la segunda bobina la hago con más vueltas, de tal manera que vaya de 1 a 10. Esto es como tener una A de 0,1, 1 dividido 10, pero a veces se anota así, de 1 a 10, una vuelta acá, 10 vueltas acá. Acá hay 1000 y acá hay 10.000, acá hay 100 y acá hay 1000, 10 veces más en el secundario. Si eso fuera así, resulta que 100 veces más vamos a hacerlo, todavía más notorio, para que se vea bien. 0,01 entonces sería. Si eso fuera así, tengo que multiplicar a los 220 por 100 respecto de este lado, acá hay 100 vueltas y acá hay 10.000, por ejemplo. Entonces, 220 por 100 me da 22.000 volts. Suena mucho, pero van a ver que no es tanto. Llevo este cable esos 100 kilómetros y cerca de la casa de mi tío, mi pariente, que me está pidiendo esto, pongo un transformador que lo vuelva a 220 porque él necesita conectar las cosas a 220 si no se le quema. 10 ohms. Este transformador reductor acá lo que va a hacer es, va a tomar los 22.000, pero eso es el primario de este. Este es un transformador de A igual a 100, es justo lo opuesto. Y entonces lo reduce dividiendo los 100 y obtiene 220 volts. Entonces calculemos las corrientes. Para calcular empiezo del final. Tengo acá, porque yo sé que acá hay 220. 220 sobre 10 quiere decir que acá hay 22 amperes. Esto sería, me concentro en este transformador en el segundo y es el secundario de este transformador, tiene 22 amperes. Mi pregunta es, ¿y cuánto vale la del primario? Acá hay 22.000 volts. Y entonces lo que hago es, lo que hacía hace un rato, BS por IS es igual, BP por IP, voy a despejar de ahí, es BS por IS. Quiero quedarme con la I del primario de este. Y la I del primario en ese caso va a ser BS por IS sobre BP. Resulta que va a ser BS, la B del secundario es 220, por la I del secundario que es 22 amperes, sobre la B del primario que es 22.000. Hago esta cuenta y digo 220 por 22 sobre 22.000. Me quedaron todos números muy parecidos. 0,22 amperes es lo que me da acá. O sea, 220 mA. Eso significa un cable muchísimo más fino que uno que soporte 22 amperes. El tamaño, el ancho de los cables, cuando yo lo voy a comprar, depende no de la tensión que va a trabajar, sino de la corriente que va a circular por él, porque al fin y al cabo es la corriente lo que calienta el cable. Esa es la ventaja que se está aplicando acá. Como en este cable ahora que voy a usar en el medio solo requiere 220 mA, pues el cable es muy fino y ahorro un montón de plata por haber hecho así. Ahora, ¿y qué pasa acá? Acá, si me concentro en este transformador, el secundario de este transformador tiene 0,22 amperes. Cuando hago las cuentas voy a ver que acá efectivamente vuelve a haber 22 amperes. Pero hay 22 amperes en el trayecto corto de mi casa hasta el lugar del transformador y del transformador a la casa de mi tío, que puede ser una cuadra o menos. El trayecto largo lo hago con cables efectivamente más finos y de menos costo. Bueno, realmente esto es lo que se hace para transmitir a distancia. Se eleva la tensión para disminuir la corriente, se hacen cables con mucho menos corriente de lo que sería necesario en otra situación y se vuelve a disminuir en su lugar. En lugar de mi casa, acá va a estar el lugar de generación de energía, por ejemplo, hidráulica, al lado de un río. Transformadores elevadores que van a llevar esto en algunos casos a 500.000 volts, no 22.000.
La corriente que va a circular va a ser importante, pero va a ser mucha menor que la que realmente se necesita. O sea, acá voy a estar hablando de valores de corriente muy elevados. Si esto fuera un generador, los disminuyo tanto como el salto de 220 a 500.000. Esa disminución es importante, reduce el tamaño de los cables, son los cables que van por el borde de la ruta. Llegando a la ciudad hay transformadores reductores. En realidad se lo hacen en un par de etapas, lo vamos a ver después, pero es una cuestión de conveniencia, para que a mi casa efectivamente lleguen 220 volts. Entonces, ¿para qué sirve? Para disminuir y elevar la tensión dependiendo de los artefactos que necesito usar. Pero el segundo uso, que está relacionado con este, sirve para transportar a distancia porque permite elevar mucho la tensión disminuyendo la corriente con la misma potencia y hace que los cables a larga distancia sean mucho menos costosos, mucho más finos y con un gran ahorro económico. ¿Por qué usamos corriente alterna? Lo voy a decir de este modo. En las primeras clases yo me imaginé que nos visitaba un extraterrestre estudiando culturas, un antropólogo extraterrestre, y nos preguntaba por qué usábamos electricidad. Y él decía, primero en sus preguntas, ¿será porque hay muchas fuentes de energía eléctrica naturales? Y la verdad era que no. La única eran las tormentas eléctricas y no la aprovechamos. ¿Será porque hay muchas aplicaciones directas importantes para la vida que requieren corriente eléctrica? Y la respuesta también era que no. Hasta que entendimos que, o pudimos explicarle, que en realidad era como el dinero. Lo que sí tenemos es modos, ahora sabemos, de convertir energía mecánica, de lo cual sí hay muchas fuentes naturales, vientos, caídas de agua, motores, gente pedaleando o lo que fuera. Muchas máquinas de gimnasia funcionan con el propio pedaleo de la persona que se sienta. Entonces, dado que tenemos muchos modos de conseguir que las fuentes naturales de energía mecánica, de movimiento, se transformen en eléctrica, tenemos fuentes, pero no son directas. No hay fuentes eléctricas directas, sino modos de transformarla. Y por otro lado, hemos conseguido modos de transformar esa energía eléctrica en las que necesitamos, que en principio serían calor, luz y fuerza, que desemboca en movimiento. Con lo cual lo dejamos más o menos conforme. Pero ahora vuelve a preguntarnos por qué. Dice, pero ¿y por qué usan corriente alterna? Porque alguien me contó, dice el extraterrestre, y tiene razón, que absolutamente todo artefacto electrónico, el que se les ocurra, la computadora, el celular, la calculadora, el televisor, los sistemas de grabación de audio, las cámaras de video, todo sistema electrónico, se entenderá un poco más adelante por qué, sí o sí necesita continua. No puede funcionar directamente con alterna. Uno dice, pero ¿y cómo no? Si el enchufe es de alterna, es que adentro va a tener un sistema que lo transforma en continua y lo vamos a discutir. Pero internamente, para poder funcionar, sí o sí tiene que ser continua. Entonces la duda es, y si los artefactos necesitan continua, ¿por qué no generar continua y emitir continua para todo el país o para todo el mundo, en lugar de hacer alterna? Bueno, respuesta, ¿por qué usamos alterna? Respuesta 1 es porque la inducción magnética genera alterna. Al fin y al cabo, el modo de conseguir que nuestras fuentes naturales de energía mecánica se conviertan en electricidad es usando el principio de inducción magnética. La inducción magnética básicamente tiene que ver con giros de imanes y bobinas, y eso genera sí o sí alterna. Genera alterna. Así que, en todo caso, la pregunta es por qué no la cambiamos, pero sale así. Así que el primer motivo es porque es el modo natural de generación de energía eléctrica a través de energía mecánica. Segundo motivo, porque es fácil de elevar y disminuir la tensión. Porque es fácil de transformar, justamente usando transformadores. Si usásemos continua, a nivel de distribución eléctrica general, el problema es que habría que ponerse de acuerdo para todo el mundo usar lo mismo. Si la distribución continua que me enviaran desde el sistema eléctrico fuera 220, yo no puedo conectar nada de 110, ni nada de 48, ni nada de 12, nada que anduviese a pila lo podría enchufar directamente sin mucha pérdida y riesgo de que se queme.
pérdida agregándole algo que lo adapte, pero sería problemático, y resulta muy difícil elevar la continua. En cambio, la alterna es muy fácil. Un transformador lo hace automáticamente, lo convierte en energía magnética y esa energía magnética se vuelve a convertir en eléctrica transformada. Así que, segundo motivo, porque si yo la distribuyo como energía alterna, cada uno usa el nivel de volts que necesita poniendo un transformador. Es un poquito de costo, pero... Tercer motivo, porque es más económica, porque puede economizar costo de cables al transmitir a distancia. La idea es la siguiente. Si yo, aprovechando el segundo aspecto de transformar, elevo la tensión antes de transmitirla, disminuyo la corriente y el costo de los cables tiene que ver con la corriente que pasa por ello y no con los volts ni con la potencia. Con lo cual, si logro una corriente baja para transmitir, ahorro costo de cables para transmitir a distancia. Entonces, para poder hacer transmisión de cientos o miles de kilómetros entre una ciudad y otra, hacerlo con continua sería una locura, un delirio, muy costoso. Hay un cuarto motivo, que es fácil de convertir en continua. Es más fácil convertir la alterna en continua que convertir la continua en la alterna. Cosa que también a veces hay que hacer, a ver, lo voy a decir así. Las casas rodantes suelen trabajar con baterías de auto y las baterías de auto son continuas. Pero yo en una casa rodante voy a querer poner artefactos que se fabricaron para usar con alterna. Así que lo normal es que haya un convertidor de continua en alterna, pero son un poco más complejos. El que vamos a estudiar es el modo, este último todavía no lo hemos visto, ahora lo discutimos, de qué modo se logra convertir la alterna en continua. Fíjense que ahí nos va a permitir diferenciar en algo. Hay mucha gente que llama transformador a todos los sistemas que se usan para transformador. En principio, un transformador solo recibe corriente alterna a su entrada y saca corriente alterna a su salida, solo que más grande o más chica en volt y justamente lo inverso en corriente. Pero las cosas, acá tengo una, está en medio de todos estos cables, pero esta es una fuente. Es la fuente de la notebook con la que estoy grabando las clases. Una fuente recibe alterna y la convierte en continua. Es en algo, un valor en volts, de hecho suele figurar ahí. Muchas de las notebooks trabajan, por ejemplo, con 19 volts, hay otras que trabajan con otros valores cercanos, 15, 14, depende de la notebook. Obviamente tiene que tener una potencia, no puedo intercambiar fácil entre dos notebooks sin chequear que la potencia que requiere el notebook haga que esto no se queme. Pero en principio esto no es un transformador, esto es una fuente. Una fuente que convierte alterna en continua y se la suele llamar con los términos en inglés a veces AC/DC, como el grupo musical. De hecho, de ahí sacaron el nombre. Alternate Current, Direct Current. Alternate es corriente alternada, direct Current es corriente directa, al modo de decir en inglés corriente continua. Entonces una fuente AC/DC es una fuente que convierte alterna en continua. Entonces, técnicamente, transformador es lo que hace alterna en alterna y se usa, normalmente algunas de estas fuentes tienen adentro un transformador como primera etapa, que van a ser las que vamos a estudiar. Al trabajar con corriente alterna, al resolver circuitos con corriente alterna, tenemos que entender la diferencia entre lo que se conoce como valores pico y valores eficaces, también conocidos como RMS. Seguramente algunos de ustedes habrán escuchado hablar de potencia RMS. Vamos a llegar a eso. ¿Por qué esta diferencia entre valor pico y valor eficaz? ¿Qué significa? Fíjense que cuando hablaba de la alterna, hay motivos para tener la alterna, tiene que ver con que la inducción genera eso, con que es fácil de transformar, con que es fácil de transportar a distancia, puede ser barato los cables y con que se puede convertir en continuo. Pero había una elección.
al momento de decidir entonces que a nivel industrial, internacional y para las casas y domicilios y fábricas y se va a transmitir alterna, había que elegir qué tan rápido se lo hacía y eso tenía que ver, en principio, con que el parpadeo que podían generar las luces fuera imperceptible. O sea, dado que las luces están parpadeando 100 veces por segundo o 120 veces por segundo, el ojo las percibe como constantes. Pero ojo, que las perciba como constantes no quiere decir que las perciba igual que si fuera continua. ¿A qué me refiero? Si yo estoy comparando acá una lámpara de filamento que se encienda con una alterna de, por ejemplo, 10 volts, y voy a comparar con una lámpara que se encienda con una continua de 10 volts, claramente esta lámpara está siempre prendida con 10 volts y con la intensidad de corriente que le corresponda por esa conexión, mientras que esta se prende a 10 volts y se apaga, se prende a 10 volts y se apaga. Con lo cual, si bien yo no veo el parpadeo, veo un promedio, veo un nivel menor de intensidad lumínica porque está prendida y apagada, prendida y apagada. Esa diferencia hace que no sea tan eficaz una alterna como una continua. Quiero decir, 10 volt de alterna, en el sentido de 10 volt, ojo, 10 volt entre comillas, porque ahora vamos a ver cómo se lo menciona, pero 10 volt que fueran el pico máximo al que llega la alterna, si lo comparo con 10 volt todo el tiempo de continua, esto estaría apagado acá, prendido a medias, prendido acá, prendido a medias de nuevo, apagado, prendido a medias, aunque sea para otro lado, la lámpara se prende igual, pero está prendiéndose y apagándose, mientras que el otro está todo el tiempo prendido. Con lo cual, la intensidad de iluminación que provocarán 10 volt de continua sería mayor a los que provoque estos 10 volt de alterna. Estos 10 volt de alterna serían 10 volt del pico, se llama valor pico porque es el máximo positivo, que también es el máximo negativo, no llega hasta más 10, menos 10, más 10, menos 10. A veces todo esto se lo llama valor pico a pico y serían 20 volts en este caso, pero no es tan común. El valor más típico es hablar del valor pico, que en este caso serían los 10 volts. Pero hay algo, quiere decir que una alterna que tenga 10 volts de valor pico no es tan eficaz como una de 10 volts de continua. ¿Y a qué valor de continua equivaldrá? O sea, supongamos que yo voy bajando esta, le bajo, hasta que están igual de iluminadas visualmente. Voy a notar entonces que la de alterna se va a parecer a una continua un poco más petiza, de menos nivel. En este caso va a ser 7,07 volts. Luego vamos a ver por qué. O sea, 10 volts de pico de alterna son tan eficaces como 7 volts de continua. Entonces, lo que se ha hecho es, se le da a la fuente alterna dos valores y en realidad van a ver que se usa normalmente uno. Se dice que su valor pico es de 10 volts y su valor eficaz o RMS, por cosas que comentaré después, es lo mismo que B eficaz, son el mismo nombre. RMS son siglas de términos en inglés, así que a veces en español se pone eficaz, pero es muy común usar RMS también. Ese valor de esta misma fuente, o sea, esta fuente tiene 10 volt de pico y 7,07 volt de valor eficaz. Si tuviese 10 volt, parecería una de continua de 7. Si yo quisiera que fuese igual que una de 10 volt de continua, necesitaría tener más, particularmente 14,14. El doble también. Pero bueno, eso es lo que voy a explicar en lo que sigue. Borro el pizarrón y retomo. Vamos a analizar el siguiente caso para poderlo comparar. Tengo acá una fuente de alterna con valor pico, ahora lo aclaro con la P, de 10 volts. Y tengo acá una resistencia de 20 ohms. Y si calculo 10 sobre 20 significa que es una corriente de 0,5 amperes, que también vuelve. Normalmente se dibuja una sola. Y que también pasa por la R. Y si quiero averiguar la potencia de esa resistencia, resulta que esa potencia va a ser los 10 volts que están aplicados a extremos de la resistencia, multiplicado por los 0,5 amperes, que es la corriente que circula por la resistencia. Eso me da 5 watts. Pero ojo, estoy dibujando acá un instante, el instante donde la tensión es máxima y la corriente es máxima. Lo que realmente está pasando ahí en esa resistencia
es que hay una tensión que llega hasta los 10 volts, pasa por 0, llega hasta menos 10, pasa por 0, llega hasta 10, pasa por 0. Estos serían los 10 volts. Si sobre este mismo gráfico dibujo también la corriente, voy a tener una corriente que llega hasta 0,5 amperes en el mejor momento y a menos 0,5 amperes en el mejor momento para el otro lado. Si yo calculo la potencia, en todo instante, se llamaría potencia instantánea, momento a momento, en el instante 0 es 0 por 0 y me da 0. Acá justo en el máximo va a dar los 5 watts. Y en el medio va a ser algo intermedio. Habrá que multiplicar 0,3 por 7, los valores que sean, y acá vuelve a ser 0. Fíjense que acá vuelve a ser positiva porque es menos 10 por menos 0,5. La potencia es siempre positiva. Bueno, me termina dando un gráfico de este tipo y muy simétrico. Como si fuera una senoidal también, pero corrida, ven que está hacia arriba, y el doble de rápido porque da máximo tanto en el positivo como en el negativo. La curva de potencia es así. Esta es la potencia que está entregando la alterna momento a momento. Si estoy pensando en que eso fuera una lamparita, estoy pensando en el nivel visual, lo que mi ojo va a detectar es un promedio entre el tiempo que está prendido y apagado y es justo la mitad. O sea, si acá la potencia máxima, potencia pico, que es lo mismo que potencia máxima. Si la potencia máxima fuera igual a 5 watts, resulta que la potencia media o promedio, que también es la que se llama acá potencia RMS, va a ser igual, RMS ya vamos a ver por qué, se sigla, la potencia media va a ser igual a la potencia máxima o pico dividido 2. En este caso porque es justo la mitad por cómo da ese gráfico simétrico. No lo estuve calculando, pero créanme, si hacen punto a punto lo van a obtener así. Y lo que tengo acá es 2,5 watts. Quiere decir que si bien tiene 5 watts en algún momento, es como si tuviera 2,5 todo el tiempo a nivel promedio, que es lo que voy a detectar, tanto si eso se convirtiera en calor como si se convirtiera en luz o una combinación de ambos. Bueno, la cuestión es, si yo quisiera hacer un equivalente, que es lo que estábamos intentando, puedo tratar de pensar qué fuente de continua colocaría allí. Vamos a pensarlo de este modo. Si quiero comparar es el consumo en watts de esa resistencia con el consumo que lograría con una pila de continua, mi pregunta va a ser ¿cuánto debería valer la pila de continua para que fuera igual que la eficacia que estoy obteniendo acá? Y esto estoy obteniendo 2,5 watts en promedio, entonces, ¿qué valor de tensión tendría que haber acá para tener 2,5 watts? Nuestra mente nos hace trampa, a veces porque no pensamos en todos los detalles, y podríamos pensar que la V de continua de acá, le voy a poner V de fuente como poníamos antes, tendría que ser la mitad. Digo, pongo 5 volts, porque si acá es la mitad, 5 watts son 2,5, entonces acá pongo la mitad. Probemos qué pasa. Supongamos que pongo 5 volts acá. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que la corriente va a ser 5 volts dividido 20, pero resulta que esa cuenta, 5 dividido 20, 5 dividido 20 me da una corriente de 0,25 amperes, también la mitad, parecería lógico, pero ahora calculemos la potencia. ¿Cuánto valdrá la potencia de continua? Le voy a poner ahora CC, corriente continua, y esto, la de acá sería la potencia AC, pero máxima, ¿no? La potencia promedio sería corriente alterna, alternate current, en ese sentido puse AC. La potencia de continuo acá serían los 5 volts multiplicado por los 0,25 amperes. Este fue la mitad y este fue la mitad. Con lo cual, cuando haga esa cuenta, 5 por 0,25 me da 1,25 watts y no los 2,5 que yo hubiera querido. ¿Por qué? Y porque la potencia es el producto V por I. Si yo bajo la V a la mitad, también se baja la I. Entonces, este se bajó a la mitad y este se bajó a la mitad. Entre los dos bajaron la cuarta parte. Así que no pueden ser 5 volts. ¿Qué valor va acá? Yo solo se los voy a contar, se podría hacer prueba y error hasta que me dé el resultado o calcular cuánto debería valer. De hecho, si lo quisiera calcular, yo lo que debería hacer es resolver esta cuestión. Si yo sé que acá quiero que la potencia sea 2,5 watts, ¿cuánto debería valer la V de fuente? Yo sé que la potencia es igual a la V de fuente por I.
pero también es P cuadrado sobre R, acá implicaría despejar la R. La R pasa multiplicando, R por pot igual a BF cuadrado, y la potencia pasa dividiendo, con lo cual, a ver si no me estoy equivocando ahí, pasa la... no, es que no quiero averiguar la R, sino la BF, perdón. La R pasa multiplicando y me queda R por pot, y es igual a BF al cuadrado. Con lo cual la BF, que sería equivalente a la anterior, sería la raíz cuadrada de R por la potencia. ¿Y qué potencia? Es la potencia promedio. Ese promedio hay que calcularlo como, fíjense que acá dice B por I, pero también podría haber hecho B cuadrado por R. Parte de lo que estoy comentando. Hagamos el cálculo. ¿Cuánto es esto? La R valía 20 ohms. La potencia promedio que queríamos obtener era 2,5 watts. Hago la raíz de esto y me da 20 por 2,5, me da 50. La raíz de 50 me da 7,07 volts. O sea, con esta cuenta, igual no es necesario que deduzcan esta cuenta, pero quiero mostrarles, lo que van a tener que saber es el valor final que voy a explicar ahora. Una tensión de alterna que tenga valor pico, aclarado que sea valor pico o valor máximo de 10 volts, es tan eficaz como una continua de 707. Entonces se dice que tiene un valor eficaz, la misma 7,07 volts. De hecho, no se ponen los dos valores. Si no se aclara, lo que normalmente se escribe es el valor eficaz para poder hacer los cálculos con la equivalencia de continuo. O sea, cuando alguien habla de una tensión alterna y dice que tiene, por ejemplo, 220, en realidad no tiene 220. La tensión que nosotros recibimos no es 220, es 311. Pasa que esos 311 son tan eficaces como lo serían 220 de continuo, y es el valor eficaz el que se me explica, el que se me da por resultado. Entonces, normalmente en la alterna, cuando se da un solo valor y no se aclara, es el valor eficaz. El pico llega más alto, o sea, estaría en 7, pero la proporción es siempre la misma por suerte. Y esa proporción, en una senoidal, que es la que se usa para corriente alterna, la proporción entre valor pico y valor eficaz es siempre igual, y el valor eficaz es el valor pico dividido la raíz de 2. Fíjense, hagamos la cuenta. Valor pico, habíamos dicho 10 volts ahí, dividido raíz de 2. Hago esa cuenta, 10 dividido raíz de 2, y eso me da 7,07. 7,071, pero ahí ya estamos con las cifras correctas. Este es el valor eficaz de 10 volts. Pero ahí me sirve para cualquier cosa. Obviamente también, si la raíz de 2 pasa multiplicando, si conozco el valor eficaz, puedo calcular el pico. Entonces pregunta, los 220 volts que me dice la empresa que me da energía eléctrica, ¿es eficaz o es pico? Si no me aclaran, es eficaz. Y les digo, es eficaz. En el caso de los 220. Entonces pregunta, ¿cuánto vale el valor pico de la tensión que recibimos en nuestros enchufes, en nuestros tomacorrientes? Y bueno, si el valor eficaz es esto y quiero averiguar pico, tendré que despejar de esta fórmula. Esta es la fórmula que tienen que recordar. Valor pico es raíz de 2 por B eficaz también. Raíz de 2 pasa ahí. Entonces el valor pico de la corriente que nosotros recibimos, o la tensión máxima en un instante, va a ser raíz de 2 por 220. Y cuando hago esa cuenta, raíz de 2 por 220 me da 311,13. Pero con 311 alcanza con las cifras decimales que tenemos, así que son 311 volts lo que habría de valor pico. ¿Y qué pasa con Estados Unidos o Japón, que tienen 110? Bueno, también el valor eficaz es 110. ¿Cuánto vale el valor pico en Estados Unidos? Y será raíz de 2 multiplicado por 110. Y eso me da 155. 156 si lo aproximo. 156 volts. Con lo cual hay una relación siempre con la misma proporción que sale de esta cuenta. Esta cuenta se puede justificar a partir de acá, pero no tiene sentido, es más fácil trabajarla y es una constante por suerte, siempre y cuando esté hablando de tensiones senoidales. Y ahí viene un comentario hacia algo un poco más de aplicación en audio, por ejemplo, que es bastante típico. A ver, lo voy a decir así. De esto que estábamos viendo, entonces, como resumen, sería que tienen que saber que cada vez que hable de una fuente de alterna, si no aclaro nada, estoy hablando de su valor eficaz. Eso hace que si yo calculo, o sea, tengo la
tensión pico, que es igual a la tensión máxima, se puede obtener como la B eficaz por raíz de 2. La corriente pico tiene la misma relación, ¿eh? Es la corriente máxima y es lo mismo que la I eficaz por raíz de 2. También como se las llama RMS, lo anoto acá, BRMS por raíz de 2. Y acá es IRMS por raíz de 2. Pico y máximo son lo mismo, eficaz y RMS son lo mismo. Pero ojo, la potencia pico, que sería lo mismo que la potencia máxima, al instante donde la potencia que hacía algo así llegaba a los 5 watts en el ejemplo anterior, la potencia pico, que es igual a la potencia máxima, va a ser la potencia eficaz, no se le llama, media, por 2. Va a ser el doble. ¿Se acuerdan que eran 2,5 y 5 watts? O también la potencia, acá no le puse pote, nada de esto, la potencia RMS por 2. Este es por raíz de 2, este es por raíz de 2, la potencia es por 2 porque al fin y al cabo es el producto de los otros dos y raíz de 2 por raíz de 2 da 2. Esa sería la idea general. Estas relaciones solo valen para senoidales, pero básicamente solo senoidales puras. Básicamente para todo lo que es energía eléctrica y comunicación es lo que se utiliza. Acabo de notar que se congeló la imagen un momentito, pero no fue mucho lo que avancé. Se había congelado en potencia máxima, que es potencia media por 2, que es potencia RMS por 2. Potencia media y potencia máxima son la misma cosa. Eficaz es RMS, eficaz es RMS. Acá no se habla de potencia eficaz, se podría mencionar en algún caso, pero no es común. Potencia media o potencia promedio, y es lo que se conoce como potencia RMS. Y había dicho, las dos primeras se multiplican por raíz de 2, la última se multiplica por 2. Eso solo vale para senoidales puras. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en realidad, para lo que es transmisión de energía, con senoidales puras está más que bien, es lo que se usa. Pero si estoy pensando en audio, pensemos lo que sería no la señal alterna, sino un hit orquestal, un golpe de batería. Supongamos que hago una secuencia de golpes de batería más o menos periódica. Tac, 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 tac. Y digo, ¿cuál es el valor pico acá? Este va a ser el valor pico. ¿Y cuál es el valor eficaz? Sería el promedio de todo esto. El promedio, haber hecho la potencia, que sería como elevarlo al cuadrado, pero el promedio me da terriblemente chiquitito acá. La relación entre el valor pico y el valor RMS, tanto de tensión como de potencia, cuando estoy trabajando con señales que no son senoidales, sino compuestas y sobre todo con mucho rango dinámico, mucha variación entre el pico máximo y los valores chiquititos, es muy grande. Y esto lamentablemente se usa de modo deshonesto, diría en muchos casos, por fabricantes de equipos. Lo voy a decir así. Cuando se habla de potencia para trabajar a nivel de refuerzo sonoro, por ejemplo, en espectáculos, la potencia que resulta más crítica o más importante es la potencia RMS, que es el promedio, la potencia promedio. Sería como sería la que acá sale de esta liñita de acá, calculando la potencia con ese nivel. Es el equivalente de continua. Pero tiene valores de potencia pico muy breves, pero muy grandes en comparación, que pueden ser 20 o 50 veces más grandes. Entonces, ¿cuál es el tema? Un equipo cuya potencia RMS sea de 100 watts, un equipo de sonido, es un equipo interesante. Ya para una cierta cantidad de personas puede funcionar. Sin embargo, voy a una casa de audio para venta de equipos para el hogar y me quieren vender algo donde me dicen que la potencia de ese equipo es de 3000 watts. Y resulta que cuando los comparo, este suena hasta menos que este y bastante menos. Entonces, ¿cuál es la trampa? Que la potencia que suelen dar en los equipos de audio de uso hogareño suele estar mentida para impresionar, y no es RMS, sino la llaman, es un término poco serio, pero PMPO, que sería Peak Musical Power Output. Power Output.
Sería algo así como la potencia de salida de pico musical. Es que durante un milisegundo tuvo 3000 watts. Todo el resto del tiempo no tiene nada y en promedio dan 30. Pero es para impresionar. Entonces hay que descartar a nivel formal, digamos más profesional, PMPO, lo que suele importar es la potencia RMS, y esta relación de que una es el doble de la otra se da solo en senoidales. Cuando la onda es compuesta, la relación puede ser de 50 veces, de 100 veces, de 20 veces más una que la otra, e incluso no es muy fácil de cuantificar porque depende de la música que esté usando. Así que es un valor un poco complicado. ¿De dónde sale el nombre de RMS? Un recordatorio, solo casi una curiosidad, esto no lo voy a preguntar, pero es... RMS también son siglas en inglés, así como el PMPO, es Root Mean Squared. El tema es que para calcular la potencia yo tengo que hacer B cuadrado sobre R. Digamos, B, donde B es la tensión que estoy aplicando, ¿no? Esta sería la B en todo el tiempo. Entonces tengo que hacer los cuadrados de todo eso. Dividido R, pero lo estoy despreciando ahora frente al nombre. O sea, elevo al cuadrado, calculo el promedio, o sea, es el promedio de elevar al cuadrado y le saco la raíz cuadrada. ¿Por qué? Pues en las cuentas que habíamos hecho hace un ratito había una raíz cuadrada multiplicando R por el valor de la potencia promedio. Entonces, tiene que ver con la cuenta. No me voy a meter más en detalle para no marearlos todavía más, pero para calcular eso que hicimos hace un ratito de obtener cuánto valía para un caso particular, había que hacer la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de tensión. Entonces, de ahí viene el nombre de root mean squared. Pero básicamente es mucho más claro si uno piensa que el valor RMS es el equivalente de continua. Me dice el valor que tendría para ser igual de eficaz que una continua. Si algo tiene, si una fuente tiene 10 volt de pico, tiene un valor de eficacia de 7,5 volts. Eficaz, que es RMS, se parecería a una de 7,07, perdón, si fuera a nivel continuo.